Muy buenas a todos, ciudadanos estelares de YouTube, ¿cómo están? Bueno, Citizen Tech quien les habla, esta vez para comentarles acerca del reciente anuncio por parte de la gente de Cloud Imperium Games, que ha mencionado la intención de realizar una prueba técnica del server meshing con todos los backers de Star Citizen, sí, con todos los jugadores el próximo día jueves en el canal de Tech Preview que vas a encontrar en el launcher del juego. Según la información, Stanton se verá dividido en 3 servidores por fragmento. Esta nueva prueba del server meshing llegará con mejoras en todo lo que refiere al networking y otras optimizaciones, sumándose obviamente ya a la prueba realizada tiempo atrás, que en rasgos generales fue muy positiva. Según lo que dice la información, esta prueba tendrá una duración entre 4 a 6 horas. Ahora bien, te nombré fragmentos server meshing. Mira, en Star Citizen todo el universo del juego está dividido en fragmentos o shards. Cada fragmento es esencialmente una instancia del universo manejada por un clúster dedicado de servidores. Sí, si bien ya he explicado esto varias veces, bueno, el público se renueva, así que nunca está de más explicar cómo funciona toda esta tecnología. El server meshing es una tecnología clave que permitirá que Star Citizen alcance su visión de un universo virtual masivo y persistente. A medida que el juego crece en escala y cantidad de jugadores, un solo servidor no sería capaz de manejar semejante cantidad de carga, y es ahí, por supuesto, donde entra el server meshing. Dentro de un fragmento encontramos uno o más sistemas planetarios completos con todos sus planetas, lunas, estaciones espaciales y bueno, todo el contenido que requiere un sistema planetario, aunque de momento obviamente solamente tenemos Stanton, eso está claro. Todos los jugadores que se encuentren en ese fragmento comparten esta instancia y pueden interactuar entre ellos. Sin embargo, la cantidad de jugadores que puede albergar un solo fragmento está limitada por la capacidad de los servidores que lo soportan. Es por eso que se crean múltiples fragmentos idénticos pero separados, cada uno manejando su propia porción del universo y distribuyendo la carga de jugadores de forma eficiente. Cuando un jugador viaja de un sistema estelar a otro dentro del mismo fragmento, su nave es transferida de manera transparente entre los servidores que manejan esos sistemas. Por su parte, si intentara viajar a un sistema que está en un fragmento diferente, su nave es entonces transferida a través de qué? Sí, por supuesto, a través del server meshing, al nuevo fragmento que hospeda ese nuevo sistema de destino. Este server meshing sería quien actúa como un coordinador, podría decirse, transfiriendo de forma dinámica a los jugadores entre fragmentos según sea necesario para maximizar el rendimiento y la distribución de carga. A pesar de que los fragmentos son instancias separadas, comparten datos persistentes como el progreso del jugador, compras, manufactura, bueno, y todos los demás datos. Esto permite que el universo se sienta coherente sin importar a qué fragmento está conectado el jugador en un momento dado. Aunque bueno, en este punto hay algunas incógnitas aún por resolver, ya que si bien los datos económicos podrían estar compartidos en diversos shards, no así por ejemplo sería la situación de una base construida en un punto determinado. Esto, si recordás, trajo algo de malestar o dudas al menos, ya que la gente dedujo algo así como: si construyo una base en Daimar en el shard A, al otro día en ese shard no hay lugar y debo conectarme al shard B, bueno, no tendré mi base allí. La gente de Cloud Imperium Games en ese momento transmitió tranquilidad, ya que la idea era generar por región solamente un puñado de shards, pero que contengan miles de jugadores, haciendo que de esta forma lo anterior no suceda, ya que también podrían obligar a que el servidor asigne al jugador al último shard que se ha conectado, algo que digamos de forma más sencilla está pasando ahora mismo. Así que bueno, como ves y hemos repetido muchas veces, Star Citizen tiene la ambición de crear uno de los universos de juego más grandes y detallados jamás vistos, con sistemas planetarios completos y millones de jugadores potenciales, por lo que sin el server meshing sería extremadamente difícil
sino imposible, manejar esta escala masiva con la tecnología de servidores tradicionales, incluso aún extrapolando esto algunos años en el futuro. Además, el server meshing no solo sería el éxito de Star Citizen, sino que podría revolucionar otros juegos en línea masivos en el futuro. Imagínate juegos de rol masivos, simuladores de combate aéreo o juegos de estrategia en tiempo real que no estén limitados por las restricciones de un solo servidor. Podría ser algo verdaderamente épico. Con el server meshing, la gente de Cloud Imperium Games podrá expandir continuamente el universo de Star Citizen y admitir cada vez más jugadores, naves y actividades sin sacrificar el rendimiento o la estabilidad del juego. Es una pieza tan clave en la infraestructura que, será la que haga realidad la visión de un universo persistente y masivo, o en caso de no alcanzarse tal hito, podría ser el fracaso rotundo de aquella idea visionaria que tuvo Chris Roberts hace 12 años atrás en el tiempo. Antes de terminar este video, déjame comentarte que según los últimos informes, el estudio se encuentra trabajando arduamente para entregar una versión de prueba de la carga y los hangares a los Evocatis en los próximos días. Si bien enfrentan algunos desafíos técnicos que retrasan el lanzamiento, aseguran que están cada vez más cerca de alcanzar este importante hito. La incorporación del módulo de la carga y el hangar va a permitir a los jugadores experimentar de manera profunda la gestión de carga en sus naves, así como también interactuar con sus hangares personalizados. Este es un paso crucial hacia la implementación completa del sistema de comercio y transporte en el universo de Star Citizen, aunque siempre voy a insistir en que sin una economía sana, dinámica y coherente, todo lo demás puede sentirse sin sentido. Bueno gente, ¿qué les parece esta noticia? ¿Están entusiasmados en probar el server meshing? Bueno, déjenme como siempre su comentario ahí, que es un verdadero lujazo para el canal. Espero que este video les haya gustado, servido e informado. Ya sabes que si es así podés dejar ese enorme like para valorar el contenido del canal. También podés compartirlo y si no te suscribiste, dale, que esperás, suscríbete y sé parte de esta familia que sigue creciendo video a video. Tiempo de partir, tiempo de encender motores. Como siempre con rumbo desconocido, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena vida. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.